Esa noche estaba sentado en mi pequeña casa, en las afueras de Guanajuato. Era una casa humilde, de muros viejos que crujían con cada ráfaga de viento, y techos de madera que todavía guardaban el olor de los años y de la leña quemada. Afuera, la lluvia caía despacio, casi como un murmullo, golpeando las tejas con un ritmo cansado. El viento se colaba por las rendijas de la puerta principal y hacía gemir las bisagras como si la casa misma se quejara del frío. Encendí mi viejo radio, ese que llevo conmigo desde hace más de 20 años, y sintonizaba un programa de boleros nocturnos. Sonaban las voces de antaño, esas que acompañaron mi juventud con Teresa, mi difunta esposa. La melodía llenaba la sala, mientras yo me servía un atole caliente en una taza de barro. El vapor me empañaba los lentes, y el calor del trago contrastaba con el frío que entraba por las ventanas. Tenía sobre la mesa un par de sobres abiertos con facturas. La luz, el agua, las medicinas que ya son parte de mi vida diaria. Estaba revisando las cuentas, anotando en mi cuaderno los gastos, como siempre lo hago desde que me jubilé. El reloj de péndulo, colgado en la pared junto a la foto de Teresa, dio 9 campanadas largas. Yo suspiré, cerré el cuaderno y me levanté dispuesto a apagar las luces. Fue entonces cuando sonó un golpe en la puerta. No uno cualquiera, no un toque tímido de vecino. Fue un golpe fuerte, insistente, desesperado, como si alguien hubiera corrido bajo la lluvia solo para llegar hasta allí. Me quedé quieto unos segundos, pensando que quizá había escuchado mal, pero los golpes continuaron, cada vez más rápidos, más urgentes. Me acerqué con cautela, arrastrando las pantuflas por el suelo. Al abrir, el aire húmedo me golpeó el rostro, junto con un olor a gasolina y perfume barato. Y allí estaba ella, mi hija Isabela. La vi parada en el umbral, temblando. El maquillaje corrido, los ojos enrojecidos, el cabello hecho un desastre, pegado a las mejillas por la llovizna. Llevaba puesto un vestido blanco que alguna vez fue bonito, pero ahora estaba manchado de polvo y lodo. El tacón de su zapato derecho estaba roto, y con cada paso parecía a punto de caer. En sus brazos traía un montón de revistas y catálogos de bodas, apretados contra el pecho como si fueran un salvavidas. Lo único que alcanzó a decir, con un hilo de voz que se quebró de inmediato, fue: «Papá, necesito tu ayuda». No saludó, no preguntó por mí, no dijo nada más. Su mirada era un grito de auxilio. Me hice a un lado y la dejé entrar. El olor de su perfume, mezclado con el humo de los coches de la calle, inundó la sala, contrastando con el aroma a madera vieja que siempre ha tenido mi casa. Cerré la puerta tras ella y la vi avanzar tambaleándose hasta la mesa. Allí, casi sin fuerzas, dejó caer las revistas que se esparcieron por la superficie. Fotos de salones decorados con luces de cristal, novias sonriendo bajo lámparas de araña, mesas cubiertas de manteles blancos. Con las manos temblorosas, sacó de su bolso un documento y lo puso frente a mí. Lo empujó hacia mí, como si pesara toneladas. Arriba, en letras grandes, decía: Salón Imperial de Guanajuato. Era un contrato de arrendamiento. En rojo, bien visible, estaba marcado el plazo final, ese mismo viernes. Isabela me miró con la voz entrecortada. «Si no pagamos 800,000 pesos esta semana, van a cancelar todo. Ya dimos un anticipo pequeño, pero no es suficiente. Todo se perderá». Me quedé mudo.
Miré el papel, luego a ella. Pregunté lo primero que se me vino a la mente. ¿Y Emilio? Bajó la cabeza, incapaz de sostenerme la mirada. Con lágrimas deslizándose por las mejillas, dijo: «El negocio de Emilio quebró. Debe mucho dinero. Ningún banco quiere prestarle ya. Papá, no tenemos a quién más pedirle». Entonces se inclinó hacia mí, tomó mi mano con fuerza, como cuando era niña y tenía miedo de cruzar la calle. Lloraba con desesperación. «Solo tú puedes salvarme, papá». Traté de apartar la mirada. Busqué un respiro en la ventana. Afuera, bajo la luz amarillenta de un poste, estaba estacionado su viejo Nissan. En el asiento trasero pude distinguir bolsas con adornos, cajas con listones, incluso una caja larga que parecía contener los zapatos de boda. Todo estaba allí, como si su vida entera hubiera sido metida a la fuerza en ese coche. Suspiré. La invité a sentarse. Fui a la cocina y regresé con un vaso de agua caliente, lo único que pude ofrecer en ese momento. Ella bebió a sorbos, sin dejar de llorar. Mientras tanto, yo tomé el contrato con las manos y lo miré con atención. El sello notarial brillaba bajo la luz de la lámpara, y el número resaltaba como si estuviera marcado con fuego. 800.000 MXN. Me quedé callado, sin pronunciar una palabra. El silencio pesaba más que cualquier reproche. Sentía como la casa entera se llenaba del sonido de la lluvia golpeando el techo, del crujido de las paredes y del temblor en la respiración de mi hija. Yo no respondí. Solo me quedé allí, con el contrato entre las manos, mirando una y otra vez esa cifra imposible. Esa noche casi no dormí. Me quedé sentado en la sala, con el contrato todavía sobre la mesa, y las revistas de bodas esparcidas por todas partes. Cada tanto miraba la foto de Teresa en la pared, como si buscara en su rostro una respuesta. Pero la foto solo me devolvía silencio. Afuera, la lluvia seguía cayendo con calma, y el ruido del agua contra el tejado se mezclaba con el zumbido del viejo refrigerador. A las 5 de la mañana me levanté. Encendí la cafetera y preparé café negro, fuerte, de ese que siempre me despierta, aunque me deje el estómago vacío. Lo serví en la taza de barro que Teresa me había regalado en mi cumpleaños número 50. Esa taza, con una grieta en un costado, era lo único que me quedaba de muchos años de vida compartida. Me vestí con la misma ropa de siempre. Una camisa blanca un poco gastada en los puños, un suéter gris que ya tenía bolitas y un pantalón oscuro. Antes de salir, saqué del cajón mi libreta de ahorros, la que guardaba como si fuera un tesoro. Allí estaba todo lo que había conseguido juntar durante mi vida laboral en correos, cada peso guardado con sacrificio para mis últimos años. Tomé las llaves del viejo pick-up Ford y salí. El aire de la madrugada estaba frío y olía a tierra mojada. El cielo comenzaba a clarear sobre las colinas de Guanajuato, y las calles de piedra todavía estaban húmedas y resbalosas por la lluvia de la noche anterior. Pasé frente a varias tienditas que aún tenían las cortinas metálicas cerradas. Solo un par de panaderías ya horneaban conchas y bolillos, y el aroma dulce se mezclaba con el humo de los primeros autobuses. Llegué al centro cuando apenas eran las 7:30. El Banco Bancomer estaba cerrado, pero ya había 3 personas esperando en la acera. Me formé en silencio, sosteniendo la libreta en el bolsillo. A las 8 en punto abrieron las puertas y entramos. Una joven con uniforme azul
Me atendió con una sonrisa automática. Le pasé mi identificación y le dije: «Quiero retirar 300.000 pesos». Me miró sorprendida. Se inclinó un poco hacia adelante y bajó la voz. «¿Está seguro, señor? Es una cantidad grande». «Sí, señorita, es para la boda de mi hija». Ella asintió sin más y comenzó a teclear en la computadora. Después de unos minutos, me entregó fajos de billetes envueltos en bandas de papel. El dinero tenía ese olor fuerte, mezcla de tinta y polvo. Lo guardé en un sobre grande que me dio la cajera, lo metí bajo el suéter, bien pegado al pecho, y salí a la calle con una sensación extraña, como si cargara una bomba de tiempo. No regresé a casa. Subí al pick-up y conduje por la carretera hacia León. El tráfico estaba tranquilo a esa hora, pero la carretera mojada brillaba bajo el sol que comenzaba a salir. Me detuve en una gasolinera Pemex, llené el tanque y compré un café en vaso de unicel. Me lo llevé sorbo a sorbo mientras seguía manejando. En León me dirigí al Banamex del centro. Allí el gerente era un hombre mayor que me conocía desde hacía años, porque en tiempos de Teresa solíamos ir juntos a depositar. Al verme entrar, me reconoció enseguida. «Don Julián, ¿cuánto tiempo? ¿Y su salud?» «Bien, dentro de lo que cabe», respondí con una sonrisa forzada. «Vengo a retirar 250.000 pesos». El gerente me miró con extrañeza, pero no hizo preguntas. Ordenó a la cajera preparar el dinero. Cuando lo tuve en las manos, lo puse en otro sobre, más grueso. Al salir, lo guardé en una bolsa de lona que llevaba conmigo. Todavía me faltaba completar la cantidad. Así que conduje hasta la Caja Popular Mexicana, cerca del mercado. El lugar estaba lleno de gente sencilla, amas de casa, obreros, estudiantes. Pedí retirar todo lo que quedaba de mi fondo de emergencia. El cajero, un muchacho con bigote ralo, me entregó varios fajos pequeños. Los guardé en un tercer sobre y firmé el recibo con mano temblorosa. Salí con los 3 sobres en la bolsa. Caminé un momento por el mercado, escuchando el bullicio de los vendedores que ofrecían fruta fresca, carne, flores. El olor a carnitas recién fritas se mezclaba con el aroma de los nopales hervidos. Compré un taco de barbacoa en un puesto, más por costumbre que por hambre. Di un mordisco, pero el estómago se me cerró. Lo dejé a la mitad y seguí de largo. Antes de regresar a casa, saqué mi libreta y escribí en una página: 12 de junio. Retirado fondo de emergencia para Isabela. Lo escribí con letras grandes, como para no olvidarlo nunca. El camino de vuelta se me hizo eterno. El sol ya estaba alto y el calor apretaba. Manejé despacio, viendo pasar las montañas y los campos de agave. En cada curva me preguntaba si estaba haciendo lo correcto, pero no encontraba otra opción. Al llegar a mi casa, puse los 3 sobres sobre la mesa del comedor. Los abrí uno por uno y conté los billetes, asegurándome de que la suma fuera exacta. El sonido del papel al chocar contra la madera me retumbaba en los oídos. Era todo lo que tenía, toda mi vida reducida a 3 montones de dinero. En ese momento pasó frente a mi ventana el vecino, don Ramírez. Me saludó con la mano y me dijo: «Buenos días, don Julián. Hoy se ve preocupado». Le respondí sin detenerme: «Asuntos de familia, vecino, nada más». Él asintió. Levantó la cerveza que llevaba en la mano y siguió caminando. Al mediodía escuché el motor del Nissan de Isabela. Se estacionó frente a la casa. Ella bajó del coche vestida diferente. El cabello recogido en una coleta,
un poco de maquillaje en los labios y una blusa limpia que contrastaba con la imagen de la noche anterior. Entró con una sonrisa nerviosa. Al ver los 3 sobres sobre la mesa, sus ojos se iluminaron. Caminó hacia mí y me abrazó con fuerza, murmurando: «Gracias, papá, gracias». Yo le entregué el dinero. Le dije despacio, casi en un susurro: «Esto es mi vida entera, cuiden bien». Ella asintió varias veces, con lágrimas contenidas. Me besó en la mejilla y corrió hacia la puerta con los sobres en brazos. Los guardó en el asiento trasero de su coche y se marchó rápido, dejando atrás el eco del motor. En la mesa quedaron las revistas de bodas que había olvidado la noche anterior. Las portadas brillaban bajo la luz de la tarde. Salones iluminados, novias felices, sueños de cristal. Yo me quedé solo, sentado frente a esos papeles, escuchando el silencio que dejó mi hija al irse. El reloj de la pared marcaba la 1 de la tarde. Afuera los pájaros cantaban entre los árboles y el viento movía las cortinas. Yo, en cambio, sentía que todo se había detenido, que algo dentro de mí se había roto. Me quedé allí mucho tiempo, mirando los catálogos, repasando una y otra vez las cifras escritas en mi libreta. Sabía que había entregado no solo mi dinero, sino también mi tranquilidad, mis últimos años, mi seguridad. Y sin embargo, lo había hecho sin dudar demasiado. Porque era mi hija, porque aún creía que valía la pena. La mañana después de entregarle el dinero a Isabela, me levanté temprano, antes de que el sol terminara de salir. Abrí la ventana para dejar entrar el aire fresco. El cielo estaba claro, y los rayos dorados se colaban entre las colinas que rodean mi casa. Sobre la mesa del comedor todavía estaban las revistas de boda que mi hija había olvidado. En la portada se veía una novia sonriente, radiante, con un vestido blanco impecable. Me quedé un rato mirando esa imagen, como si intentara encontrar en ella alguna pista sobre la felicidad de mi propia hija. Preparé una olla pequeña de frijoles, los dejé hervir despacio y calenté unas tortillas que tenía guardadas. Me serví un plato, pero la comida me supo amarga. Cada bocado era como una piedra en la boca. Terminé dejando el plato a medio comer, sin ganas de nada. A las 10 en punto decidí llamarla. Tomé el teléfono con cierta esperanza. Marqué su número, escuché 5 timbrazos y de pronto la llamada se cortó. Me quedé con el aparato en la mano, mirando la pantalla apagada, como si eso pudiera darme una explicación. Esperé unas horas, tratando de distraerme arreglando el jardín y barriendo la entrada. Al mediodía volví a marcar. Esta vez contestó, pero su voz sonaba rápida, nerviosa. «Papá, estoy reunida con el organizador de la boda. Luego hablamos, ¿sí?» No me dejó responder. Colgó enseguida. Me quedé con el silencio en la oreja, apretando el teléfono. Caminé hasta la sala y me senté, escuchando el reloj de péndulo marcar cada segundo, cada golpe como un recordatorio de mi soledad. Por la tarde, como de costumbre, vino don Ramírez a sentarse en el porche conmigo. Traía una cerveza en la mano y empezó a contarme historias de su juventud en la mina de plata, de cómo pasaban semanas enteras bajo tierra sin ver la luz del sol. Yo lo escuchaba, asentía de vez en cuando, pero mi cabeza estaba en otro lado. El sonido de su risa se mezclaba con mis pensamientos dispersos. Cuando cayó la noche, decidí intentarlo de nuevo. Marqué el número de Isabela. Esta vez contestó Emilio. Su voz seca,
cortante. «Estamos ocupados, don Julián», y colgó sin darme oportunidad de decir una sola palabra. Respiré hondo. Fui a mi escritorio y abrí mi libreta pequeña. Allí escribí con mi letra torpe: 15 de junio, primera llamada, ocupada. 15 de junio, segunda llamada, colgaron. Cerrar la libreta no me dio paz. Sentía que cada línea escrita era una distancia más grande entre mi hija y yo. Al día siguiente, madrugué otra vez. Marqué bien temprano, antes de las 8. Isabela contestó con voz apagada, como si estuviera medio dormida. Me dijo que estaba eligiendo flores con unas amigas, que no me preocupara, que todo estaba bajo control. Su tono era frío, distante. No era la voz dulce de la niña que alguna vez me pedía dinero para comprar un helado en el parque. Pasaron los días y la situación se repitió. Llamaba por la mañana, por la tarde y por la noche. A veces nadie contestaba, otras veces la llamada se cortaba después de un par de timbrazos, y cuando respondían era con palabras breves, como si mi voz les estorbara. Cada intento quedaba registrado en mi libreta, con fecha y hora, hasta llenar varias páginas con la misma historia. Silencio, evasivas, rechazo. Empecé a desarrollar una rutina triste. Me levantaba, preparaba café, y después de desayunar marcaba el número de mi hija. A mediodía lo intentaba otra vez, y antes de dormir, una vez más. La casa se volvió más silenciosa que nunca, y yo mismo me convertí en guardián de esos intentos fallidos, como si escribirlos pudiera darme consuelo. Una tarde decidí ir al mercado a comprar verduras. El lugar estaba lleno de vida. Mujeres regateando, niños corriendo, vendedores gritando ofertas. Caminaba con la canasta en la mano cuando escuché la conversación de dos señoras a mi lado. Una le decía a la otra: ¿supiste de la boda en León el fin de semana pasado? Estuvo preciosa, con mariachi y hasta fuegos artificiales. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me detuve en seco, pero no tuve valor de preguntar más. Fingí mirar los tomates de un puesto, con las manos temblando. Compré un par de chiles y seguí caminando, pero en mi cabeza solo resonaban esas palabras: boda en León. Regresé a casa con la canasta medio vacía. Me senté frente al radio y lo encendí. Sonaba una guitarra, suave, melancólica, en un programa de música nocturna. Cerré los ojos y dejé que las notas me envolvieran, pero lo único que podía pensar era: ¿por qué me evita mi hija? ¿Qué está escondiendo? ¿Qué hice yo para merecer este silencio? Los días siguientes no cambiaron mucho. El teléfono seguía siendo un puente roto. Cada timbrazo sin respuesta era un clavo más en mi corazón. En las noches, antes de dormir, repasaba los apuntes en mi libreta como un investigador obsesionado, pero en realidad solo era un padre viejo, buscando desesperadamente señales de su hija. A veces me sorprendía a mí mismo mirando las revistas de bodas que seguían sobre la mesa. Tocaba las páginas con las yemas de los dedos, como si en esas imágenes pudiera encontrar la felicidad que me negaban por teléfono. Y me preguntaba en silencio si acaso mi dinero había servido para algo más que para levantar un muro entre mi hija y yo. Habían pasado casi 3 semanas desde el día en que entregué todo mi dinero, y en ese tiempo no recibí ni una sola noticia clara de Isabela. Llamadas cortas, evasivas, silencios incómodos, promesas vagas. Mi libreta estaba llena de anotaciones con fechas y horas, pero no había en ellas una sola respuesta que me diera paz. Cada línea escrita era como una piedra más sobre mi espalda.
Aquella mañana me levanté con el corazón apretado. Puse agua a hervir y preparé un café cargado, tan oscuro que parecía más medicina que bebida. Lo serví en una taza de barro y lo acompañé con una concha que compré la tarde anterior en la panadería de la esquina. El pan estaba dulce, suave, pero yo lo mordía sin ganas, con la mente en otra parte. Me senté frente a la mesa del comedor y abrí la libreta. Pasé las páginas una a una hasta verlas casi llenas. Llamó, no contestó, ocupada, colgaron. Cerré la libreta de golpe y solté un suspiro que me salió del alma. Me levanté y salí al patio trasero, donde las rosas que Teresa había plantado florecían en todo su esplendor. Los pétalos rojos brillaban con el sol de la mañana, pero yo no sentí alegría. Me quedé mirando esas flores como quien mira un recuerdo, bellas, vivas, pero incapaces de borrar la ausencia. Allí, en medio del aroma de las rosas, me llegó la decisión, clara como un relámpago. Tenía que ir a León. Tenía que verla, hablar cara a cara con mi hija y dejar de torturarme con su silencio. Volví adentro, busqué mi viejo bolso de tela y metí lo esencial. La libreta con todas las llamadas registradas, algunas facturas de banco y papeles que pensé podrían servirme si las cosas se ponían difíciles. Tomé las llaves de la camioneta Ford, esa que me acompaña desde hace tantos años y que ya tiene más óxido que pintura. Abrí el portón del garaje y al girar la llave en el contacto, el motor rugió con un sonido ronco y metálico, como si también él estuviera cansado. Conduje despacio hasta la salida de Guanajuato. Antes de tomar la carretera, me detuve en una gasolinera Pemex. Llené el tanque hasta arriba y pedí un café negro en un vaso de papel. El calor del líquido me quemaba los labios, pero me mantenía despierto. Ya en la carretera 45, el tráfico era pesado. Camiones enormes pasaban rugiendo a mi lado, haciendo temblar la camioneta. El ruido de los claxon y el aire caliente que levantaban me obligaban a sujetar el volante con ambas manos. Encendí la radio, buscando compañía en las voces ajenas. Un noticiero hablaba de un accidente cerca de Querétaro, con heridos graves. Cerré más fuerte los dedos alrededor del volante. Sentí un escalofrío. El mundo estaba lleno de desgracias, y yo solo iba sumando otra a mi vida. Mientras me acercaba a León, comenzaron a aparecer carteles enormes a los costados de la carretera. Salones de boda, paquetes desde 50.000 pesos. Celebra tu sueño, paga en cómodas mensualidades. Cada anuncio era como un golpe directo al estómago. Pensaba en los 800.000 pesos que había entregado, en el sacrificio de tantos años, y la rabia me subía como un fuego lento. Decidí detenerme en un pequeño restaurante al lado de la carretera. Entré, pedí un plato de enchiladas verdes y una jarra de agua fresca. El lugar estaba casi vacío, solo un par de camioneros comiendo a un lado. La comida estaba caliente, bien servida, pero yo apenas sentí el sabor. Comí por costumbre, sin disfrutar, con la mente fija en lo que me esperaba. Al llegar a León, busqué el edificio donde vivían Isabela y Emilio. Era un complejo de departamentos de concreto gris, con pasillos estrechos y balcones pequeños llenos de ropa tendida. Encontré un espacio libre en el estacionamiento. Allí estaba también el Nissan color plata de mi hija, estacionado en el mismo lugar de siempre. Reconocí la calcomanía desgastada en el vidrio trasero y sentí un nudo en la garganta. Apagué el motor, tomé mi bolso y bajé. El sol de León era implacable, quemaba la piel
y me hacía sudar al instante. Caminé por el pasillo estrecho, escuchando el ruido de televisores, ollas hirviendo y niños jugando. El olor a comida frita y detergente se mezclaba en el aire. Me detuve frente a la puerta del departamento 2B. Inspiré hondo, levanté la mano y golpeé 3 veces con fuerza. El eco resonó en el pasillo. Dentro escuché pasos apresurados, un murmullo y luego silencio. Esperé unos segundos que se hicieron eternos. Finalmente escuché el sonido del seguro al abrirse, un clich metálico que me heló la sangre. La puerta se abrió apenas unos centímetros y apareció Isabela. La vi con el cabello despeinado, pegado a la cara, y con una camiseta amplia que le caía hasta la mitad de los muslos. Sus ojos estaban rodeados de ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días. Cuando me reconoció, se quedó congelada. «Papá, ¿qué haces aquí?», susurró, como si no pudiera creerlo. No respondí. Empujé suavemente la puerta y entré. El aire del departamento me golpeó de inmediato. Una mezcla de humedad, grasa y cerveza. En la mesa había cajas de pizza abiertas, vasos sucios, y en el suelo se veían varias latas vacías. En un rincón, amontonados, estaban sobres blancos con letras doradas que decían «Felicidades por su boda». Algunos abiertos, otros tirados sin cuidado. Me quedé inmóvil. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que se me iba a salir del pecho. Isabela cerró la puerta detrás de mí, nerviosa. Yo la miré, y ella bajó la cabeza, incapaz de sostener mis ojos. En ese instante supe que la verdad que tanto temía estaba delante de mí, y que lo que descubriría cambiaría para siempre la manera en que veía a mi hija. Al entrar en el departamento 2B, lo primero que me golpeó fue el olor. Una mezcla pesada de humedad, comida en descomposición y cerveza rancia. El crujido de las bisagras de la puerta quedó resonando en mis oídos mientras mis ojos se acostumbraban a la penumbra. La luz que entraba por las cortinas mal cerradas apenas alcanzaba a iluminar la sala. El sofá de tela estaba cubierto de ropa tirada, camisas con las etiquetas todavía colgando, pantalones mal doblados, bolsas de tiendas departamentales abiertas deprisa. En un rincón, sobre el suelo, vi un montón de sobres blancos con letras doradas. Algunos estaban abiertos, otros desparramados. Alcancé a leer frases escritas a mano. «Felicidades por su boda, que sean muy felices». Palabras alegres que, para mí, se clavaban como cuchillos. Me giré lentamente hacia Isabela. Estaba junto a la pared, encogida, con las manos aferradas al borde de su camiseta, como si necesitara sostenerse para no caer. Sus labios temblaban, y la piel bajo sus ojos mostraba un cansancio que la hacía parecer mayor. «¿Cuándo fue la boda?», pregunté con la voz grave, sin rodeos. Ella bajó la mirada. Su respuesta fue un susurro que apenas alcancé a escuchar. «El sábado pasado, en la iglesia de San Miguel, sentí un mareo. El suelo se me movió bajo los pies. Me dejé caer en una de las sillas, que rechinó con un ruido agudo, como si también se quejara. Repetí la pregunta, esta vez con la garganta seca, con un dolor que me desgarraba. ¿Y yo? ¿Dónde estaba yo? Isabela rompió a llorar. Se tapó la cara con las manos y entre sollozos me dijo que había sido una ceremonia pequeña, que solo invitaron a la familia cercana de Emilio, que no quisieron hacer una fiesta grande. Cada palabra era una bofetada. Miré la mesa frente a mí.
Sobre ella había un ramo de flores marchito, probablemente el bouquet de novia. Los pétalos blancos caídos se mezclaban con manchas de cerveza seca, como una metáfora de lo que quedaba. Sueños rotos y promesas arruinadas. Me levanté y caminé hacia la ventana. Corrí un poco la cortina y vi el estacionamiento. Todavía había un par de hombres en camisa y corbata cargando cajas en sus autos. Seguramente regalos de boda que aún no habían alcanzado a guardar. La normalidad con la que esas personas seguían su vida contrastaba con el terremoto que sacudía la mía. Me di la vuelta con un nudo en la garganta. ¿Y el dinero, Isabela?, pregunté despacio, como temiendo la respuesta. Ella tembló. Se frotó los brazos y sin mirarme murmuró: «Papá, la mayoría lo usamos para las deudas de Emilio. La boda costó poco». Las palabras me atravesaron como un cuchillo. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a reventar. Durante unos segundos no supe qué decir. Solo la miraba, con los ojos nublados por la rabia y la tristeza. Entonces me acercó su teléfono. Lo desbloqueó con manos temblorosas y me mostró unas fotos. Allí estaba ella, vestida de blanco, aunque con un vestido sencillo, sin el lujo de las revistas que había dejado en mi casa. Sonreía débilmente junto a Emilio, que posaba con un traje oscuro frente a la puerta de una iglesia pequeña. La luz del sol atravesaba los vitrales y caía sobre ellos como si todo fuera parte de un sueño. Aparté la vista de golpe, levantando la mano para que dejara de mostrarme más. No quería ver, no podía. Me dejé caer de nuevo en la silla. Me incliné hacia adelante y escondí la cara entre las manos. Sentía las lágrimas arder, pero me negaba a que salieran. La respiración me salía entrecortada, como si cada bocanada de aire fuera un esfuerzo enorme. El silencio fue roto por los ruidos de la calle. Un autobús pasó frente al edificio, tocando el claxon con insistencia. Los frenos chirriaron y el sonido se prolongó hasta desvanecerse. Dentro del departamento solo quedaba el llanto ahogado de mi hija. Me quedé así un buen rato, mirando el suelo, sin fuerzas para hablar. Los sobres de felicitaciones seguían esparcidos, brillando con letras doradas que parecían burlarse de mí. En algún momento levanté la vista y vi a Isabela encogida en el sofá, con las piernas recogidas y la cara enterrada entre las rodillas. Era mi hija, mi niña, y aún así la distancia entre nosotros se sentía más grande que nunca. Yo había soñado con verla caminar hacia el altar, con estar a su lado en ese día, con entregarla con orgullo. Y en cambio había estado en mi casa, esperando una llamada que nunca llegó, mientras todo se consumaba a mis espaldas. El reloj de pared del departamento marcó las 6 de la tarde. El sonido metálico me hizo volver a la realidad. Me levanté despacio, caminé hasta la mesa y acaricié con los dedos uno de los sobres de boda. Una caligrafía elegante decía: «Que la dicha los acompañe siempre». Pensé en lo irónico que era. Yo había entregado mi vida entera para que ella pudiera cumplir un sueño, y al final me habían dejado fuera de él. No dije nada más, no grité, no pedí explicaciones. Solo me quedé de pie, mirando a mi hija llorar, sintiendo cómo un pedazo de mi corazón se apagaba para siempre. Respiré hondo, tratando de no perder el control. El silencio entre Isabela y yo
Era insoportable. La miré fijo, con una calma forzada que apenas podía sostener. Mi voz salió ronca, quebrada por la rabia contenida. ¿Y los 800.000 pesos, hija? ¿Dónde están? Ella se quedó quieta, como si no hubiera esperado esa pregunta directa. Sus manos se apretaron contra la tela de su camiseta y tras unos segundos murmuró: «Papá, 600.000 fueron para pagar las deudas de Emilio. Tarjetas, intereses, el depósito del departamento. La boda apenas costó 60.000. Me quedé inmóvil. No quería creer lo que acababa de escuchar. Sentí que me faltaba el aire, como si el departamento se encogiera a mi alrededor. Mis ojos recorrieron el lugar. En la sala, junto al sofá, había cajas de cartón recién abiertas con aparatos electrónicos, una consola de videojuegos, un sistema de sonido, hasta un horno de microondas nuevo, y en la pared un televisor enorme aún con la etiqueta pegada. Señalé con el dedo, con la voz dura, contenida: «¿También con mi dinero?» Isabela bajó la cabeza. No dijo una palabra. Ese silencio fue peor que cualquier confesión. Me giré de golpe y caminé hacia el pequeño cuarto que ella solía usar para imprimir papeles de la boda. Empujé la puerta. Estaba entreabierta. El olor a polvo y humedad se mezclaba con el calor sofocante del lugar. Sobre el escritorio estaba mi viejo portátil. Lo reconocí al instante, pero lo que me sorprendió fue que seguía encendido, con la pantalla iluminada. El cursor parpadeaba en la bandeja de entrada de un correo electrónico. Me senté despacio, como si el simple gesto de apoyar el cuerpo en la silla pesara una tonelada. No podía evitar mirar. Había un correo destacado con el asunto: «Depósito de ingresos, enviado por Emilio a Isabela». Con el corazón latiendo fuerte, abrí el mensaje. Las palabras eran cortas, frías, escritas con total descaro. «Usa las lágrimas. Tu papá siempre cede. Esta vez no hay otra salida. Confío en ti». Sentí que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. Cada letra era una estocada en mi pecho. Mi garganta se cerró. Me llevé la mano al corazón, como si intentara sostenerlo para que no se partiera. Seguí leyendo. Había más correos, avisos de cobros, intereses atrasados, amenazas de embargo, y entre ellos un recibo de un hotel en Puerto Vallarta. No quise imaginar cómo se había pagado esa estancia. En ese instante escuché el chirrido de la puerta detrás de mí. Era Isabela. Al verme frente a la pantalla, abrió mucho los ojos y corrió hacia mí. «Papá, por favor, no leas más», gritó desesperada, arrebatándome el ratón. Me levanté de golpe, cerrando la computadora de un manotazo. Mis manos temblaban, los dedos me sudaban. La miré fijamente, con una mezcla de dolor y furia que no podía contener. Antes de que pudiera decir nada, el teléfono del departamento sonó en la sala. El tono agudo llenó el aire como un látigo. Isabela corrió a contestar. Yo, desde la puerta, escuché su voz quebrada. «¿Bueno?» Del otro lado se oyó un murmullo fuerte, la voz de un hombre. Yo lo reconocí de inmediato. «Emilio». Ella me miró con pánico y extendió el auricular hacia mí. «Es para ti». Lo tomé. Apoyé el aparato en mi oído. La voz de Emilio retumbó, arrogante, con un tono burlón. «Viejo, ya no eres más que un cajero automático roto. No vales nada.
Mis manos apretaron el auricular con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. No respondí. Solo escuchaba mientras la sangre me hervía. Él siguió, subiendo el tono, cada palabra cortante como un cuchillo. Sin nosotros te quedas solo, en esa casa vieja, llorando a tu mujer muerta. Las venas de mi brazo se hincharon. Sentí que me iba a estallar la cabeza. No dije nada. Solo dejé que su veneno corriera por la línea hasta que ya no pude más. Con toda la rabia contenida, colgué el teléfono de golpe. El auricular chocó contra la base con un crash que resonó en todo el departamento. Isabela se desplomó en el sillón, llorando desconsolada, con el rostro hundido entre las manos. Yo, en cambio, no podía quedarme allí ni un minuto más. Abrí la puerta del departamento y salí al pasillo. El aire de León estaba denso, gris. Levanté la vista y vi un cielo encapotado, cargado de nubes. En algún lugar cercano, un grupo de palomas levantó vuelo, batiendo las alas con un sonido que me hizo estremecer. Me apoyé contra la baranda del pasillo, respirando hondo, tratando de calmar el temblor de mi cuerpo. Había entregado mi vida entera, mis ahorros, mis fuerzas, y todo lo que recibía a cambio era desprecio, humillación y traición. Esa tarde entendí que ya no se trataba solo de dinero. Habían jugado con mi confianza, con mi amor de padre. Me habían usado. Y yo, a mis 67 años, estaba pagando el precio de seguir creyendo en la buena fe de los demás. Me quedé un rato mirando el horizonte, sin escuchar ya los sollozos de Isabela detrás de la puerta. El ruido de la ciudad se mezclaba con el latido de mi corazón, y por primera vez en mucho tiempo sentí que algo dentro de mí había cambiado para siempre. El golpe del auricular contra la base aún resonaba en mis oídos cuando el silencio se adueñó del departamento. El único sonido era el del ventilador del techo, que giraba lento, con un chirrido metálico que se repetía como un eco insoportable. Isabela se dejó caer en el sofá, hundiéndose en los cojines. Tapó su rostro con ambas manos y rompió a llorar. Sus hombros temblaban como hojas sacudidas por el viento. Yo permanecí de pie, inmóvil, mirando hacia la ventana. La luz del atardecer entraba por la cortina amarillenta, tiñendo el cuarto con un resplandor triste, casi enfermo. No podía quedarme allí más tiempo. Sentía que las paredes se cerraban sobre mí. Agarré mi bolsa de tela del suelo, la colgué del hombro y caminé hacia la puerta sin decir nada. El sonido seco de mis pasos sobre el piso sucio contrastaba con los sollozos de mi hija. El pasillo del edificio me recibió con olores y ruidos ajenos a mi dolor. De las cocinas de los vecinos salía el aroma a aceite caliente, cebolla frita, tortillas recién hechas. Unos niños corrían riendo, chocando entre ellos, haciendo resonar las paredes con su alegría. Todo parecía normal, cotidiano. Y yo, en cambio, llevaba un peso en el pecho que apenas me dejaba respirar. Descendí las escaleras lentamente. Cada peldaño era un esfuerzo, como si cargara sobre los hombros no solo mi edad, sino también la traición y la vergüenza. Al llegar al estacionamiento, el calor del cemento me golpeó de frente. El sol se estaba ocultando, pero todavía quemaba la piel. Me acerqué a mi viejo pick-up. Abrí la puerta de un tirón, me senté al volante y giré la llave. El motor rugió fuerte, atrayendo la mirada curiosa de algunas personas que caminaban cerca.
No les di importancia. Pisé el acelerador y salí del estacionamiento con un ruido áspero, como si el vehículo compartiera mi rabia. Avancé unas calles sin rumbo, hasta que el teléfono en mi bolsillo empezó a vibrar con insistencia. Me detuve al costado de la avenida, puse las luces intermitentes y lo saqué. En la pantalla apareció un nombre que me heló la sangre: Emilio Vargas. Durante unos segundos dudé. Pensé en apagarlo, pero el coraje pudo más. Contesté. Su voz llegó clara, insolente, cargada de burla. «Viejo, ¿todavía crees que vales algo?» No respondí. Cerré la mandíbula, conteniendo la respiración. Él siguió, disfrutando cada palabra, como quien clava un cuchillo lentamente. «No eres más que un cajero automático roto. Tu hija está conmigo, no contigo». De fondo se oía música reggaetón, alta, estridente. Y después la carcajada de Emilio, una risa seca que me heló la sangre. «Sin nuestro matrimonio», continuó, bajando la voz hasta volverla cruel y cortante, «te quedas solo, llorando a tu esposa muerta en esa casa vieja». Sentí como las uñas de mi mano se hundían en la palma hasta dolerme. Cada palabra suya era un veneno que me recorría las venas. Antes de que pudiera contestar, Emilio remató con una frase que me atravesó como un rayo. «Deja de soñar, Julián, ya no eres nadie». El silencio de mi parte debió divertirlo, porque soltó otra risa corta antes de colgar. Me quedé con el teléfono en la mano, mirándolo como si fuera un objeto maldito. Luego lo lancé con fuerza sobre el asiento del copiloto. Rebotó y quedó allí, apagado, mudo. Apoyé los codos sobre el volante y respiré profundo, tratando de recuperar la calma. Afuera, la ciudad hervía, autos tocando bocinas, motocicletas zigzagueando, vendedores ambulantes gritando sus ofertas. El cielo estaba teñido de un rojo oscuro, como si compartiera mi rabia. Encendí de nuevo el motor y giré en dirección a la salida de la ciudad. No miré atrás. Cada metro que avanzaba era un paso más lejos de esa vida que no reconocía como mía. Conduje por la carretera con los ojos fijos en el horizonte, dejando que la camioneta avanzara como si conociera el camino de regreso a Guanajuato. En mi interior, una certeza crecía con cada kilómetro. No volvería a darles un solo peso más. Ese fue el único juramento que hice esa noche, con la voz quebrada pero firme, hablándome a mí mismo en la penumbra del vehículo. Nunca más. Cuando regresé a mi casa esa noche, la oscuridad me recibió como un manto pesado. Encendí la luz de la sala y el pequeño resplandor iluminó la fotografía de Teresa, que siempre permanece sobre el estante. Su rostro sereno, inmortalizado en aquella imagen, me observaba como si esperara que le contara lo que había pasado. Me senté frente a la mesa y saqué mi libreta. Fui desplegando las páginas donde había anotado cada llamada perdida, cada intento fallido por hablar con Isabela. Después coloqué a un lado los 3 sobres vacíos que guardaba como prueba muda de lo que había entregado. Junto a ellos apilé los recibos de los bancos y las copias que había podido rescatar de aquel correo electrónico en el que Emilio me reducía a nada más que a un cajero automático. Reuní todo con cuidado, como si cada hoja fuese un testigo. Los guardé en mi viejo portafolio de cuero, ese que había usado durante mis años en Correos de México. El cuero estaba desgastado, con grietas en las esquinas, pero aún resistía. Lo acaricié un momento,
como si también él comprendiera que volvía a la batalla después de tanto tiempo en el olvido. Dormí poco esa noche. La rabia y la tristeza me tenían dando vueltas en la cama. A la mañana siguiente, apenas amaneció, marqué el número de Marisol Ortega. La conocía desde los tiempos en que Teresa y yo íbamos a las reuniones escolares. Habían sido compañeras de estudio. Y ahora ella era una abogada reconocida en Guanajuato. Su voz sonó firme, segura, como siempre. Julián, claro que sí. Vente esta tarde. Te espero en la oficina. Colgué y sentí un ligero alivio. Era la primera vez en semanas que tenía una dirección clara hacia dónde caminar. A mediodía me puse una camisa limpia, aunque ya gastada, y emprendí el camino a pie hacia el centro. Quise caminar, no conducir, porque necesitaba sentir las calles, respirar hondo, ordenar mis pensamientos. El centro de Guanajuato estaba lleno de turistas. Las calles de piedra brillaban con el sol, y en cada esquina alguien vendía cajeta, figuritas de plata o recuerdos pintados a mano. Escuchaba risas, voces en inglés, flashes de cámaras. Me sentía ajeno a todo, como si caminara dentro de un cuadro que no me pertenecía. Al llegar a la plaza principal, levanté la vista y vi el edificio de ladrillo rojo con un letrero elegante. Ortega y Asociados, Abogacía Civil. Subí los escalones despacio y empujé la puerta de cristal. El olor a café recién molido me envolvió. En la sala de espera había cuadros con paisajes de Guanajuato, callejones coloridos, iglesias, minas antiguas. Una secretaria joven me ofreció asiento y agua. Yo solo asentí, apretando el portafolio contra mis rodillas. Pasaron unos minutos y entonces la vi aparecer. Marisol. Su cabello, ahora canoso, recogido en un moño sobrio. Sus gafas de armazón fino le daban un aire de rectitud. Me miró y de inmediato me reconoció. Julián, ¿cuánto tiempo? Nos estrechamos la mano. Su gesto fue firme, y en sus ojos había algo entre sorpresa y compasión. Entramos en su oficina. Allí abrí mi portafolio y sin decir muchas palabras fui sacando cada prueba. Los recibos de los bancos, mi libreta con las anotaciones, las impresiones de los correos, incluso un par de fotografías que había tomado con mi celular como respaldo. Ella fue revisando todo en silencio, girando las hojas, subrayando con un bolígrafo, levantando las cejas en más de una ocasión. De vez en cuando me miraba, como queriendo confirmar que yo realmente estaba dispuesto a dar ese paso. ¿Estás seguro de que quieres llevar esto a los tribunales?, me preguntó al fin, con la voz grave. Yo asentí en silencio. No había nada más que explicar. Marisol respiró hondo y llamó a su asistente para que trajera formularios y carpetas. Pasamos casi 2 horas revisando detalles, cifras, fechas, firmas. Ella anotaba con precisión quirúrgica, marcando las partes más fuertes de mi caso. Cuando terminó, dejó el bolígrafo sobre la mesa y me miró con seriedad. Aquí hay fraude, Julián. Emilio no podrá negarlo. Me explicó que lo primero sería presentar una denuncia formal por apropiación indebida y fraude. Después, notificar al juzgado civil. Su voz era firme, técnica, pero en sus ojos había un dejo de humanidad. Antes de que me marchara, puso su mano sobre mi hombro. Prepárate, Julián.
Esto será duro. Te van a señalar, incluso te van a intentar culpar, pero es el único camino, asentí. Guardé los papeles en mi portafolio y me levanté. La acompañé hasta la puerta y nos despedimos con un apretón de manos que llevaba más promesas que palabras. Salí de la oficina y crucé de nuevo la plaza. Los turistas seguían sonriendo, comprando recuerdos, tomándose fotos. Yo caminaba entre ellos con paso firme, pero en mi interior sentía el peso de una tormenta que apenas comenzaba a formarse. Esa noche, de regreso en casa, me senté en el porche con una cerveza fría. Don Ramírez pasó como siempre, se acercó y se sentó a mi lado. Le conté, sin muchos detalles, que había decidido iniciar un proceso legal. Él suspiró, meneó la cabeza y dijo: «Hiciste bien. La gente aquí ya empieza a hablar de Emilio. No puede esconderse para siempre». Yo no respondí. Me quedé mirando el reflejo de la luna sobre el agua de la presa de la Hoya. Era un espejo roto, pero aún hermoso. Sentí un poco de alivio, como si por primera vez en mucho tiempo alguien me devolviera la dignidad. Sabía que se avecinaba una lucha larga y dolorosa, pero también sabía que no estaba dispuesto a seguir siendo víctima. Esa noche, con el aire fresco acariciando mi rostro y el rumor del agua a lo lejos, me preparé en silencio para enfrentar la tormenta que venía. Los días posteriores a la denuncia fueron un torbellino. Marisol había presentado la demanda con todos los documentos y en cuestión de poco tiempo, la noticia comenzó a recorrer Guanajuato como fuego en la pólvora. Una mañana, mientras caminaba por el mercado Hidalgo con mi bolsa de tela, noté las miradas. Unos cuchicheaban. «Ese es don Julián, el padre que demandó a su yerno». La señora que me vendía verduras desde hacía más de 20 años me miró con compasión, me entregó los jitomates y murmuró: «Hizo lo correcto, don. Aquí todos sabemos que Emilio nunca fue derecho». Asentí sin responder. El murmullo del mercado se mezclaba con el eco de mis propios pasos. Cada palabra que escuchaba, aunque fuera de apoyo, me dejaba una sensación agridulce. No era orgullo lo que sentía, era un peso más. Ser el hombre al que todos señalaban, aunque fuera con simpatía. Esa tarde, el cielo se oscureció repentinamente. El viento sopló fuerte, las ventanas de mi casa rechinaban, y el olor a tierra mojada empezó a colarse por cada rendija. La lluvia cayó con furia, golpeando el techo de lámina como un tambor incesante. Yo estaba en la sala, recogiendo los papeles que había vuelto a ordenar para Marisol, cuando escuché un golpeteo en la puerta. No era un llamado común, eran golpes desesperados, uno tras otro, casi violentos. Abrí y me quedé helado. Isabela estaba de rodillas en el umbral. El agua le caía en cascada sobre el cabello, que se pegaba a su rostro. El rímel corrido formaba surcos negros en sus mejillas, y la blusa blanca se le adhería a la piel, dejando ver lo frágil que estaba en ese instante. «Papá, por favor», sollozaba, la voz rota por el llanto y el frío. «Retira la demanda. No puedo más», temblaba, empapada de pies a cabeza. El agua chorreaba hasta formar charcos en el piso de cerámica. Levantó la vista hacia mí, con los ojos rojos e hinchados. «Papá, hazlo por mí, por lo que fuimos». Yo apreté la mandíbula. El dolor de verla así
se mezclaba con la memoria de lo que habían hecho con mi confianza. Respiré hondo y contesté, con voz firme: «Si Emilio quiere perdón, que venga él mismo a pedírmelo, aquí, delante de todos». Isabela bajó la cabeza, sacudida por un sollozo más fuerte. Negó con desesperación: «Él nunca se humillará, papá. Nunca lo hará». Se desplomó un poco más, apoyando las manos en el suelo encharcado, mientras la lluvia la golpeaba sin piedad. Yo di un paso atrás, cerré parcialmente la puerta y le dije: «Entonces no hay nada más que hablar». Me di la vuelta, el corazón hecho trizas. Cerré la puerta, pero sus lamentos siguieron filtrándose por entre las rendijas. Los escuché un buen rato, hasta que el estrépito de la tormenta los apagó poco a poco. No dormí esa noche. La imagen de mi hija de rodillas, bajo la lluvia, me perseguía cada vez que cerraba los ojos. Pasaron algunos días y, de pronto, la ciudad entera parecía hablar de un mismo tema. En redes sociales y hasta en el noticiero local apareció un video que me dejó paralizado. Encendí mi viejo televisor y allí estaban Emilio e Isabela, sentados uno al lado del otro frente a una cámara. Él con una camisa arrugada, el cuello abierto. Ella con los ojos hinchados, las manos agarradas con fuerza al borde de la silla. Emilio fue el primero en hablar. «Reconozco que fue un error. Engañamos a don Julián. Lo siento». Luego Isabela, con la voz quebrada, agregó: «Perdón, papá. Prometemos devolver cada peso». Me quedé mirando fijamente la pantalla. No eran las palabras lo que me conmovieron, sino el tono. Emilio hablaba como si repitiera un libreto. Su mirada, baja, nunca buscó a la cámara. Y cuando por fin levantó los ojos, no vi arrepentimiento. Vi rabia contenida, un rencor que hervía detrás de esa máscara. El video comenzó a circular en Facebook, en WhatsApp, en todos lados. La gente lo compartía con comentarios furiosos. Algunos me mandaron mensajes de apoyo. Otros simplemente lo celebraban como un espectáculo de vergüenza pública. Esa misma tarde, don Ramírez vino a verme con su inseparable cerveza en la mano. Me mostró el video en su celular, aunque yo ya lo había visto. «Lo hicieron porque nadie en la ciudad quiere tratar con ellos», dijo, negando con la cabeza. «No es sincero, don. Solo buscan salvar la cara». Yo suspiré y me quedé callado. El aire fresco de la tarde nos rodeaba, y a lo lejos se escuchaba el canto de los grillos. Miré hacia el horizonte y comprendí que ese video no era un acto de redención, sino una estrategia para sobrevivir bajo la presión social. No sentí alivio, no sentí justicia, solo una certeza amarga, que aún quedaba un largo camino por recorrer, y que la verdadera batalla no se libraba en cámaras ni en redes sociales, sino en el peso del recuerdo que me seguía todas las noches. Aquella mañana amaneció limpia, con un cielo tan azul que parecía recién pintado. No había nubes ni ruidos más allá del canto de los pájaros en los naranjos del vecino. Me levanté temprano, preparé un café fuerte y mientras lo bebía en la cocina, sentí un impulso extraño. Ordenar el viejo armario de madera que Teresa había usado siempre para guardar papeles importantes. No era la primera vez que lo abría desde que ella faltó, pero hasta ese día nunca me animé a hurgar en los cajones más profundos. El armario olía a polvo, a papel añejo
y a un leve perfume a lavanda que parecía resistirse al paso de los años. Empecé a sacar carpetas con recibos antiguos, facturas de la casa, algunos documentos escolares de Isabela cuando era niña. Todo me hablaba de un tiempo lejano, más sencillo, más cálido. De pronto, entre un legajo amarillento, apareció un sobre de color mostaza. Reconocí la caligrafía al instante. Era la de Teresa. La tinta, aunque desvaída, conservaba la firmeza de sus trazos. En el frente se leía con claridad: para Isabela cuando se case. El corazón me dio un vuelco. Sentí que la respiración se me cortaba y tuve que sentarme al borde de la cama antes de abrirlo. Con manos temblorosas rasgué el borde del sobre y dentro descubrí una libreta de ahorros y una carta cuidadosamente doblada. La libreta mostraba un saldo de 200.000 pesos. Al lado, la carta, escrita con la ternura inconfundible de Teresa, decía: «Hija, este pequeño fondo es para cuando comiences tu vida de casada. Que nunca te falte un apoyo, que tengas siempre un punto de partida, aunque sea modesto. Tu padre y yo soñamos con verte feliz, estable y con tu propio hogar. Cuida este dinero como símbolo de nuestro amor y esfuerzo. Con todo mi corazón, mamá». Las letras parecían latir en mis manos. El papel temblaba con mis dedos, pero en realidad era yo quien no podía dejar de temblar. Recordé las veces que Teresa me había repetido, cuando Isabela aún era una niña, aquella frase suya: «Que nunca le falte apoyo a nuestra hija». Me quedé largo rato sentado mirando esa carta. Una punzada de dolor me atravesó. Si Isabela hubiese esperado, si no se hubiera dejado arrastrar por las urgencias y los engaños de Emilio, habría tenido este respaldo sin necesidad de destruir la confianza que yo había depositado en ella. Todo habría sido distinto. Al mediodía decidí salir al patio. El sol caía fuerte, iluminando los rosales que Teresa plantó años atrás. Estaban en plena floración, las rosas abiertas en todo su esplendor, rojas y fragantes. Me senté en la vieja silla de hierro, con el sobre en las manos, y respiré hondo, tratando de encontrar calma en medio de tanto dolor acumulado. Por la tarde llevé la carta y la libreta hasta el porche de la casa. Allí, bajo el cielo anaranjado del atardecer, abrí de nuevo el sobre y releí cada palabra como si fueran las últimas que me quedaban de Teresa. El reflejo del sol teñía de rojo la superficie del agua en la presa de la olla. El viento suave traía el perfume de las rosas, mezclado con el frescor de la tarde. En ese instante llegó don Ramírez. Se sentó a mi lado sin pedir permiso, como lo había hecho tantas veces. No dijo nada al principio. Solo me puso una mano en el hombro, gesto sencillo, pero lleno de complicidad. Yo tampoco hablé. Entre los dos hubo un silencio compartido, pesado, pero de alguna forma reconfortante. Miramos juntos el agua del lago, escuchando el murmullo lejano de los grillos y el croar de las ranas. Finalmente le mostré el sobre. No leí la carta en voz alta, pero le expliqué en pocas palabras lo que era. Él suspiró, dio un trago a su cerveza y murmuró: «Doña Teresa siempre pensaba más allá. Ella sabía lo que hacía». Asentí con un nudo en la garganta. Esa noche, después de que Ramírez se marchara, me quedé solo con la carta sobre la mesa. Encendí la lámpara de petróleo que aún conservo en el altar donde está la foto de Teresa. Coloqué el sobre y la libreta dentro de una Biblia antigua que también era de ella.
como si quisiera confiarle de nuevo a su cuidado aquel secreto. Decidí no contarle nada a Isabela. No ahora, no después de todo lo que había pasado. Ese dinero, ese gesto de su madre, era un regalo que requería paciencia, respeto y amor. Y ninguna de esas cosas habían estado presentes en su forma de actuar. Guardé el secreto como se guarda una herida que nunca cicatriza del todo, pero que uno aprende a llevar consigo. Antes de irme a dormir, abrí mi cuaderno de notas, ese en el que había registrado cada llamada, cada peso entregado, cada silencio doloroso. En la última página escribí despacio, con letra firme: perdí a mi hija, pero no mi dignidad. Apagué la lámpara, dejé que la oscuridad llenara la casa y me acosté escuchando el canto de los grillos y el rumor suave del agua en el lago. No hubo victoria ni derrota en mi historia, solo la certeza amarga de haber hecho lo que creí correcto y la tranquilidad de haber resistido. Cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo sentí que al menos me quedaba la paz de haber elegido mi propio camino, aunque fuera en soledad.